profesor, reciba un cordial saludo del grupo número 1 conformado por La Rosa Brenda, Martínez Mileski, Millán Scarlett, Silva David, Velázquez Andrés, Zamora José y mi persona, Chirino Juan Neira. Nuestro proyecto lleva por nombre Implantación de lazos de corrosión en la planta de urea de la empresa Fertilizantes de Oriente. Como introducción tenemos, la corrosión es un proceso natural que gradualmente destruye los metales por reacción química o electroquímica. Esto ocurre cuando toda la superficie del metal permanece expuesta, lo que conduce a un deterioro hasta el punto de falla. En la planta de urea de Fertilizantes de Oriente se lleva a cabo un proceso de agentes de separación, donde se aplica un proceso de despojado o separación. En esta unidad ocurre la formación de urea líquida de alta pureza a partir de amoníaco y dióxido de carbono a altas presiones y temperaturas. Durante este proceso se manejan compuestos corrosivos, como lo es el carbonato de amonio, que aunado a estas condiciones exigentes de operación generan diversos daños, como lo es la acumulación de corrosión en componentes, reparaciones costosas en los equipos, pérdida de calidad y rendimiento en el producto, riesgo para la salud, ambiente y seguridad. Con la finalidad de mitigar los daños en los equipos de la planta Fertilizantes de Oriente, se propone el uso de lazos de corrosión, siendo estos una forma práctica de describir, comprender y verificar los mecanismos de degradación de una instalación. Se concibe con la finalidad de facilitar las labores de inspección y monitoreo. Los resultados de la inspección se usan para elaborar los planes de mantenimiento del circuito de corrosión en general, obteniendo como resultado un ahorro en tiempo y dinero. En el presente proyecto se procura caracterizar el sistema y se aplica la metodología de lazo de corrosión de manera tal que se logre seccionar la planta en circuitos en función de las condiciones de diseño, operación, materiales de fabricación y mecanismos de degradación. Como planteamiento del problema tenemos que los daños por corrosión con frecuencia causan fallas en equipos que interrumpen las operaciones y crean condiciones inseguras para el proceso de operación de la planta. La planta de Fertilizantes de Oriente opera a condiciones de servicios exigentes de temperatura, presión y fluido del proceso, el cual resulta altamente corrosivo. Por esta razón, la planta posee el riesgo de sufrir diversos mecanismos de degradación, los cuales deben ser estudiados para promover su control, de tal manera que se logre mantener la integridad de la unidad, evitando consecuencias mayores y altos costos de reparación. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesario la aplicación de una metodología a las diferentes unidades de la planta Fertilizantes de Oriente con el objeto de adecuar los planes de inspección para lograr prevenir la ocurrencia de fallas y establecer los métodos de prevención y control de los mecanismos de degradación de los diferentes materiales. Cada uno de los lazos a considerar se tomarán en cuenta las condiciones actuales de operación y las velocidades de corrosión encontradas, junto con una breve descripción de los mecanismos asociados al impacto de esas variables y posibles recomendaciones frente a los problemas encontrados. Como objetivo general tenemos establecer lazos de corrosión en la planta de urea de la empresa Fertilizantes de Oriente, Barcelona, Estado Anzoátegui. Como objetivos específicos, identificar los mecanismos de corrosión asociados a las condiciones de diseño, operación y metalurgia presentes en la unidad de urea a fin de establecer los lazos de corrosión, estudiar la metodología de lazos de corrosión y el proceso de producción de urea en la planta, calcular la tasa de corrosión, espesor de retiro y vida útil de los recipientes y tuberías que comprenden los circuitos a través de mediciones de espesores por técnicas de ultrasonido, establecer las ventanas de operaciones asociadas al lazo y proponer sistemas de automatización tecnológica. Continúa mi compañero. La condición de la empresa Fertinitro es una empresa petroquímica dedicada a la producción y venta de amoníaco y de urea a partir del gas natural. Su construcción se llevó a cabo a partir de 1996 y sus operaciones del año 2000 se conforman con 2 trenes de producción, 2 plantas de amoníaco y 2 plantas de urea. Además también cuenta con servicios industriales como es agua de enfriamiento, agua desmineralizada, generación de vapor, entre otras. Esta pasó a ser nacionalizada en el año 2010 bajo un decreto de Hugo Rafael Chávez Frías, que posteriormente Pequimen es su mayor accionista. Actualmente tiene el nombre comercial de Fertilizantes de Oriente.
Ubicación geográfica. Esta está ubicada entre las ciudades de Espíritu y de Barcelona, específicamente en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, al norte del estado de Sáenz. Proceso productivo. El proceso productivo de amoníaco está basado en la tecnología de Harold Thomson, que es basado en la reformación del gas natural con vapor. Recordemos que el gas natural tiene un 90% de metano, el cual se obtiene el hidrógeno. También tiene una inyección de aire donde se obtiene el nitrógeno, donde se obtiene la molécula de amoníaco, que es NH3, nitrógeno e hidrógeno. Cuando se obtiene la combustión del metano, se libera el dióxido de carbono, que es materia prima para el proceso de urea. El proceso productivo de urea se produce en la tecnología de Slam Projectile, donde se obtiene la materia prima, que es el amoníaco y el dióxido de carbono, obtenido en el proceso anterior, y posteriormente se obtiene el carbamato de amonio, que se deshidrata para obtener urea líquida al 96%, la cual es llevada hacia el proceso de granulación, donde se obtiene unas bolitas entre de 2 a 4 milímetros de diámetro cada una, para que posteriormente sea llevado a su unidad de almacenamiento. Finalmente, en el amoníaco, una parte es llevada a su almacenamiento y otra parte es llevada para la materia prima del proceso productivo de urea. Capítulo número 2, basamentos técnicos. En esta sección de la planta de urea se obtiene lo que es la materia prima, el amoníaco, dióxido de carbono y el carbamato de amonio, para transformarla en urea líquida al 96% de pureza, para luego ser comercializada a nivel nacional e internacional. Primeramente se obtiene el dióxido de carbono proveniente de la planta de amoníaco, el cual se eleva su presión para hacer entrada hacia el reactor de urea, así como también el amoníaco líquido y el carbamato de amonio, que es recuperado de la misma planta de urea que no ha sido convertido, para dar entrada a este reactor. A la salida de este se obtiene un 63% de urea líquida. Posteriormente a la síntesis de urea se va hacia la sección de despojamiento de urea, donde se obtiene todos los reactivos que no han sido convertidos. Esta tiene 3 etapas: despojamiento de alta, de baja y de media, donde el carbamato y el amoníaco se obtiene en la de media y en la de baja. Posteriormente a este se obtiene un 96% de urea líquida, que posteriormente es llevada a la sección de granulación para la formación de las bolitas entre 2 a 4 milímetros cada una, el cual se eleva y es llevada hacia la unidad de... Hola, buenas tardes, mi nombre es Mileski Martínez. Vamos a continuar con la exposición referente al proyecto Implantación de lazos de corrosión en la planta de urea de la empresa Fertilizantes de Oriente. En cuanto a los materiales utilizados en unidad de urea, es importante destacar que las industrias manufactureras de urea requieren el uso de aceros inoxidables especiales que sean capaces de soportar las condiciones severas de producción. El comportamiento corrosivo de fluidos de síntesis ha propiciado que los licenciantes y fabricantes se vean en la necesidad de utilizar materiales de fabricación que sean capaces de soportar las condiciones operacionales a las cuales van a estar expuestos, que puedan cumplir con los requisitos de calidad y con la composición química necesaria. Existen diferentes tipos de acero inoxidable. En cuanto a los que se emplean dentro de las plantas procesadoras de urea, tenemos el TP 316 grado urea, que se caracteriza por contener un extra bajo porcentaje de carbono y silicio y un mayor contenido de molibdeno. Adicionalmente tenemos el TP310MO, que posee un bajo contenido de carbono y el nivel de cromo y níquel se encuentra entre 25 y 22%. En este caso es necesario resaltar que ambos tipos de acero inoxidable tienen la característica que poseen un alto contenido de molibdeno, siendo este un metal que es añadido durante el procesamiento de estas aleaciones para proveer mayor resistencia a la corrosión. Por lo tanto, las modificaciones y diseño de estas aleaciones, como ya había mencionado, lo que buscan es mejorar la resistencia a la corrosión. En cuanto a la filosofía de los lazos de corrosión, tenemos que la selección de materiales para nuevas unidades de proceso está basada en las condiciones específicas de proceso. Todo esto con la finalidad de aumentar la vida útil de la instalación. Para poder
alcanzar un mayor uso de los equipos, es necesario que el mantenimiento y las inspecciones sean lo más largo posible, siempre y cuando esto no afecte la integridad de la unidad. Para poder maximizar estos tiempos, es necesario que se tenga un conocimiento sobre las condiciones de operación, que se controlen todas las variables operacionales, que se conozcan los mecanismos de degradación, y es por ello que para tener un control de estos mecanismos se sugiere dividir la unidad, empleando para esto los lazos de corrosión, que son secciones que están sujetas a fenómenos de corrosión similares que, una vez son identificados, se puede establecer el tipo y extensión del mecanismo de degradación que va a afectar a la instalación y que está en dependencia de las condiciones operacionales. Luego para mantener lo referente a la filosofía de los lazos de corrosión, es importante tener en consideración que la frecuencia de inspección puede ser orientada al riesgo potencial de la sección dado por la criticidad, que los lazos de corrosión y un plan selectivo de inspección basado en riesgos pueden mejorar la optimización de los esfuerzos de mantenimiento, y las inspecciones durante las paradas pueden ser usadas para verificar las predicciones. Como ya les había mencionado, los lazos de corrosión son un medio que sirve para definir y controlar los mecanismos de degradación a los cuales puede estar sujeto las diferentes secciones que conforman una planta. Ellas tienen la gran particularidad que contribuyen al establecimiento de una metodología más adecuada de inspección basada en riesgo y no en el tiempo como se hacía anteriormente. Un lazo de corrosión es una sección de la planta que está expuesta a mecanismos similares de corrosión, opera bajo condiciones similares y está fabricado con materiales similares. En cuanto a los objetivos de los lazos de corrosión, tenemos en primer lugar establecer un control de las variables operacionales, obtener un plan selectivo de inspección basado en riesgo y condición, extender el tiempo de paradas programadas, optimizar el tiempo durante las paradas. Esto lo vamos a lograr gracias a que, una vez se haya empleado el lazo de corrosión, podemos determinar el mecanismo de daño al cual va a estar expuesto el equipo o la tubería, y en base a esto se pueden definir cuáles son las tareas de mantenimiento que se van a ejecutar, reduciendo así todo lo que sería lo referido a los tiempos de ejecución de las paradas de planta. Adicionalmente, entre los objetivos tenemos optimizar el funcionamiento de los equipos, mejorar la frecuencia de inspección y disminuir los costos de mantenimiento e inspección de la planta. Es importante tener en consideración tres factores fundamentales para conformar un lazo de corrosión. En primer lugar, es importante conocer o definir que los materiales sean similares. En este caso, las tuberías usadas tienen que tener una clase similar. Los equipos deben de estar fabricados de materiales compatibles. La clase de los equipos debe ser similar al de las tuberías. El segundo factor a tener en consideración para la conformación de los lazos de corrosión es el mecanismo de corrosión similar. Para ello, las especies corrosivas deben ser igual a lo largo de todo el lazo, y la temperatura debe mantenerse en un rango tal que no se vea afectada y que no vaya a influir dentro del fenómeno de corrosión que vaya a tener lugar. Y el tercer factor para la conformación de un lazo de corrosión son las condiciones de operación similares. En este particular es necesario que el límite de corrosión permitido sea el mismo, que tanto lo relacionado a los agentes contaminantes deben ser iguales, y adicionalmente
las reacciones que pueden tener lugar deben ser las mismas. Es por ello también que en este caso, como en los mecanismos de corrosión, la temperatura juega un papel fundamental, por lo que es necesario que se mantenga un control de esta para que no se vea afectado el fenómeno de corrosión que va a tener lugar dentro de la unidad. En cuanto existe una metodología para la conformación o la elaboración de lazos de corrosión. Para poder determinarlos es necesario, en primer lugar, efectuar una recopilación de la información. Para ello debemos tener una descripción del proceso, es decir, conocer las entradas, cuáles son las etapas y las salidas. Adicionalmente, es importante tener claro los parámetros de diseño en cuanto a materiales, temperatura de diseño y operación, presión de diseño y operación, servicio, es decir, cuál es el fluido que se va a manejar y la corrosión permitida, para posteriormente establecer un diagrama metalúrgico, que no es más que un diagrama sencillo en donde se especifica la composición o cómo está estructurado cada uno de los equipos y tuberías que conforman la unidad, es decir, qué tipo de acero es. Posteriormente se tiene un historial de fallas. En este caso, para elaborar el historial de falla, es recomendable efectuar entrevistas informales donde se involucre al personal de operaciones, al personal de mantenimiento, a los involucrados en el área de proceso. También se debe tener un conocimiento de los antecedentes previos, es decir, los mantenimientos que se hayan podido ejecutar hasta la fecha y cuáles han sido los tipos de fallas que se han presentado. Y en cuanto a la revisión documental, es necesario conocer lo referente a las especificaciones técnicas, los planos, el databook, etc. Una vez que se ha llevado a cabo la recopilación de la información, se procede a definir los circuitos, teniendo en consideración particularmente los materiales de construcción, el mecanismo de degradación y las condiciones operacionales. Posterior a la definición de estos circuitos, se procede a hacer un estudio particular de cada uno de ellos, que esto involucra efectuar una evaluación de los mecanismos de degradación y considerar dentro de las ventanas operacionales aspectos importantes como lo son las sustancias contaminantes, las condiciones de operación y los mecanismos de degradación. Muchas gracias. Ok, saludos, mi nombre es Andrés Velázquez y yo le voy a hablar sobre la corrosión en esta oportunidad. Esta puede ser definida de varias formas, como por ejemplo el desgaste de la superficie, cuando los metales son expuestos a un ambiente reactivo. El resultado de la interacción entre un metal y su medio ambiente por agentes químicos o biológicos, los cuales resultan en su destrucción gradual. Este viene siendo un proceso destructivo que no ocurre solo en metales y que también incluye todo tipo de material natural y hecho por el hombre. A continuación hablaré sobre la naturaleza química de la corrosión. Para que la corrosión se pueda llevar a cabo y esto ocurra, es necesario la formación de una celda de corrosión. Esta está compuesta esencialmente por los tres elementos siguientes. Sería el ánodo, que es el material que cede los electrones, es decir, este experimenta una reacción de oxidación. Luego tenemos el cátodo, que se refiere al material que se reduce, es decir, el material que consume electrones. Y por último el electrolito, que es la solución conductora de iones entre los dos materiales. Luego tenemos la velocidad de corrosión. Esto se refiere al efecto de corrosión general o uniforme en un metal o no metal por unidad de tiempo. Este efecto puede variar con el tiempo y puede no ser el mismo a lo largo de toda la superficie corroída, de tal manera que los reportes de velocidad de corrosión deben estar acompañados de información acerca del tiempo
y localización del efecto de corrosión. Esta puede ser expresada como la masa del metal que se ha transformado en producto de corrosión por unidad de área de superficie por unidad de tiempo, y también puede ser expresada como un incremento en profundidad de la corrosión por unidad de tiempo. También se le llama la velocidad de penetración o pérdida de espesor. A nivel industrial, en las plantas industriales, la velocidad de corrosión se mide normalmente como pérdida de espesor en función del tiempo, por razones de practicidad y facilidad de medición a través de técnicas como ultrasonido, radiografía, y para calcularla, se necesita mediciones de espesores de un mismo punto y mediciones de espesor en un mismo punto y un tiempo transcurrido conocido. Hablemos un poco sobre los tipos de corrosión. Primeramente tenemos la corrosión de urea-carbamato, la cual en presencia de soluciones de urea con concentraciones de carbomato, la resistencia de los materiales depende de importantes factores, tales como el contenido de oxígeno, la composición del líquido de proceso, la temperatura y por último la composición del material. El contenido de oxígeno en la corriente permite que se forme una capa protectora de óxido sobre el metal, y si la capa pasivamente se mantiene intacta, el metal se corroe a una baja tasa de aproximadamente 0.1 milímetros por año. Luego tenemos la corrosión por dióxido de carbono o CO2. Esta corrosión resulta cuando el gas de dióxido de carbono es disuelto en agua para formar ácido carbónico. El ácido puede disminuir el pH, el cual en cantidades suficientes puede promover corrosión general y corrosión también localizada. Tenemos ahora la corrosión por picadura. Este es un tipo de corrosión localizada en superficie metálica donde pequeñas áreas se corroen preferencialmente produciendo cavidades o agujeros, y el resto de la superficie permanece sin daño. La agresividad de este mecanismo es dependiente de la temperatura, es decir, a medida que aumenta la temperatura aumenta la corrosión por picadura, y se hace más factible cuando se mantiene una fase líquida en el medio corrosivo. De igual forma depende la cantidad de agente corrosivo que existe en la solución. Corrosión en zonas afectadas por calor. Esta normalmente ocurre debido al ciclo de calentamiento y enfriamiento que ocurre durante un proceso de soldadura. Este afecta a la microestructura y la composición superficial de la soldadura y del metal base adyacente. Luego tenemos la corrosión en hendiduras. Este mecanismo resulta del establecimiento de celdas de concentración en donde el oxígeno del electrolito en la hendidura es consumido rápidamente, de tal manera que en las zonas adyacentes ricas con acceso a oxígeno, este toma un comportamiento catódico respecto al área de la hendidura, la cual sufre posteriormente el desgaste del cual estamos hablando. Tenemos ahora la corrosión, la que es erosión y corrosión. Esta es la aceleración o incremento en la velocidad de deterioro o ataque en el metal por el desgaste metálico o contribución abrasiva en combinación con la corrosión, es decir, es una combinación entre el desgaste y la abrasión, y esta combinación resulta en un ataque mucho más severo de lo que se esperaría con los mecanismos por sí solos. El metal removido de la superficie como iones disueltos, el metal se remueve, es removido de la superficie como iones disueltos o como metal elemental. Luego tenemos la corrosión por cavitación. Esto es un mecanismo que también es un tipo de erosión que ocurre en superficies metálicas en contacto con un líquido. Es causado por la formación y colapso instantáneo de pequeñas burbujas de vapor en la superficie del metal, también por diferenciales de presión en fluidos turbulentos que generan gajos, burbujas de vapor en el líquido,
y cuando estas burbujas entran en una zona de alta presión, estas colapsan y causan un choque explosivo en la superficie del material, pues. Luego tenemos la corrosión por condensación. Este también es otro tipo de corrosión, y la condensación dentro de un equipo o una tubería puede ocurrir por varias razones: por fallas en el sistema de aislamiento de la tubería, ya sea por daño local o del material vencido del aislamiento, de tal manera que se pierde calor pues hasta hacia el exterior y disminuye la temperatura en su interior, provocando la condensación, problemas con el proceso y bueno, condiciones de operación también que resultan ser inadecuadas. Esto ha sido toda mi exposición, muchas gracias. Continuando con el proceso de lazo de corrosión, el lazo que nos corresponde es el sistema de compresión de CO2, dióxido de carbono. En condiciones normales de proceso, el gas de CO2 debe estar entre 161 y 163 kilos de presión para poder entrar al reactor. Para alcanzar este nivel se requiere 4 etapas de compresión. Después de cada etapa de compresión, el gas de CO2 entra a un enfriador interetapa, en el cual se enfría la corriente de este componente y el vapor de agua remanente se condensa y se separa dentro del separador interetapa. Después de cuarta etapa de compresión, el gas de CO2 fluye al reactor de urea R101. El gas CO2 proveniente de la entrada de amoníaco entra al tambor de succión del B119 a una tasa de flujo de 66.908 kilos por hora de CO2 a una presión de 1.5 kilos y una temperatura de 45 grados centígrados. En este equipo se separan las fases líquidas de la gaseosa. A la salida de la primera etapa de compresión del K101, el gas tiene una presión de 8 kilos y una temperatura de 180 y se necesita ser enfriada a 45 grados centígrados en el enfriador de la primera etapa, el E119. Este equipo consiste en un intercambiador de calor de carcasa y tubos donde el CO2 pasa a través de los tubos y aguas de enfriamiento por la carcasa del equipo. Seguidamente el gas pasa al separador de CO2 de primera etapa, el B120, que constituye un equipo de carcasa y plato donde se separa las fases gaseosas de la fase líquida y luego se envía este gas a la segunda etapa del compresor del K101 para salir a una presión de 26 kilos y una temperatura de 206. Posteriormente, el gas comprimido es enfriado a 45 grados en el E120, segundo intercambiador de calor, y luego es llevado al separador CO2 de separador de etapa B121 para después pasar a la tercera etapa de compresor del K101 y salir a una presión de 100 kilos y una temperatura de 192 grados centígrados. Seguidamente, el gas es enfriado a 50 grados en el enfriador de tercera etapa E121 y llevado al recipiente B122, separador de CO2 de tercera etapa, para luego ser enviado a la cuarta etapa de compresión en el K101. Este recibe el gas de CO2 del recipiente a 50 kilos y eleva la presión del CO2 a 161 kilos y 120 grados centígrados. Condiciones ideales de presión para la formación del carbamato en el reactor de síntesis. En las siguientes láminas podemos observar el diagrama metalúrgico correspondiente al lazo 1 y aquí podemos observar gráficamente lo que se mencionó anteriormente, donde se identifican las tuberías dependiendo del tipo de material. El color verde, que son los materiales de acero inoxidable 304L, 304L y 316L. Y los en color azul son los de acero al carbono A106 grado B. Aquí podemos observar el proceso de entrada en la primera etapa, la segunda etapa de compresor,
tercera etapa, y luego viene la cuarta etapa, que es donde ya prácticamente el CO2 tiene la presión y la temperatura ideal para entrar al R101 y generar el carbamato. Dentro de este lazo encontramos mecanismos de degradación. Se identificaron dos mecanismos de degradación, que es corrosión por CO2 y corrosión bajo aislamiento. Este lazo está dividido en dos circuitos según las condiciones operacionales metalúrgicas y agresividad de los mecanismos de corrosión presentes, como ya se mencionó, que son las tuberías que son de acero inoxidable y las tuberías de acero al carbono. Otro mecanismo que se presenta dentro de este lazo es la corrosión externa, que se identificó como una corrosión bajo aislamiento, CUI. Corrosión bajo aislamiento. Por diseño existen tres tipos de aislamiento dentro del sistema de acuerdo a las especificaciones de la empresa. Aislamiento por ruido, que consiste en una capa de 150 milímetros de lana mineral y 1 milímetro de plomo y un revestimiento de aluminio. Un aislamiento térmico tipo grado perlita fina de enlace de silicato de sodio y un sistema reforzado con fibras en medias secciones y bloques. Aislamiento térmico en líneas con trazado de vapor, en el cual está compuesto por lana de roca. Se estudiaron las líneas que presenten el lazo para identificar si es posible otra formación de corrosión bajo aislamiento que pueden ocurrir en ambientes marítimos o en ambientes con alto contenido de cloruro. Otra falla que se presenta en este lazo es durante el funcionamiento normal de la planta. Los mecanismos de corrosión que se presentan son los que mencionamos anteriormente. Sin embargo, existe un escenario en donde favorece la aparición de otros mecanismos por el ingreso de componentes ajenos al sistema. En el caso de una falla de la válvula HB1005 en el reactor, que puede ocurrir que agentes corrosivos como el carbamato de amonio y amoníaco presentes en la solución de urea entren al sistema de compresión CO2 para corroer las líneas y equipos, disminuyendo su vida útil. Esto se ha presentado de que esta válvula tiene pase y el producto entra al sistema CO2, trayendo como consecuencia corrosión interna dentro del proceso. A continuación vamos a ver el proceso de la propuesta sobre el sistema automatizado, que será indicado por mi compañero. Continuando con el sistema de lazo de corrosión, tenemos la propuesta del sistema de automatización. Los sistemas de automatización, por lo regular, permiten lograr un control más eficiente de los procesos, incrementando la producción, reduciendo tanto el consumo de recursos requeridos como los desechos generados, bajando los costos y mejorando la confiabilidad operacional del sistema. Aquí tenemos presente un diagrama del sistema 3D Tracer digital, que por lo menos podemos mencionar una de las variables más importantes, que sería conductividad, corrosión, temperatura, turbidez y flujo, entre otros que tenemos. Dentro de esto obtenemos con el sistema de automatización algunos beneficios, que sería controlar las variables de procesos definidas, evitamos la corrosión por ácido carbónico del tipo severa, detectamos a tiempo el porcentaje de humedad presente en la corrosión gaseosa de CO2. Detectamos también los cloruros y sulfatos presentes por estar cerca de la costa marina. Podemos obtener de esto unos beneficios. ¿Cuáles serían estos? Minimizan las pérdidas de producción por fallas en equipos y líneas, se evidencia la pérdida por fuga o degradación de los materiales por efecto de la corrosión, los mantenimientos correctivos son menores, aprovechamiento de los recursos materiales y económicos, nos permiten la identificación de humedad presente en el sistema, lo cual tiene un impacto directo en la concentración de CO2. Mantienen un control sobre las potenciales concentraciones de agua en el sistema, nos permiten tomar acciones con prontitud y fiabilidad, y sin duda inciden en los beneficios para la empresa, los activos y el medio ambiente. Para poder implementar este sistema o requerimiento del sistema de automatización,
Para ello tenemos la implantación de la propuesta que se deben instalar y hacer cumplir ciertos requerimientos que son: instalar medidores de control en los SC1 en entradas y salidas del proceso, realizar lógicas en el panel de control para la regulación de porcentajes de humedad y control con referencia en el set point, evaluar la propuesta del sistema a través de una prueba de campo y realizar cableados y facilidades necesarias para la instalación de la propuesta. La siguiente lámina la pondrá nuestra compañera. En conclusión, se identificaron los mecanismos de corrosión actuantes en la unidad de Uria. Para las tuberías que transportan gas, corrosión por dióxido de carbono en 2 grados de severidad, moderada y severa. Corrosión por condensación en las tuberías que transportan gas carbamato. Y para las tuberías en servicio de urea carbamato, se identificó corrosión por picaduras, corrosión en hendiduras, corrosión por zonas afectadas de calor, erosión, corrosión, sedimentación de óxidos y corrosión por depósitos. Todo esto se determinó y estableció en el lazo 1 del sistema de compresión del dióxido de carbono para la unidad de urea. Existe una alta vulnerabilidad de los equipos estáticos y rotativos en fertilizantes de Oriente a mecanismos de deterioro y no se tienen acciones que eviten o anticipen las fallas y sus consecuencias en la producción y el incremento de los costos. El contexto de agente corrosivo en el fluido de proceso en los sistemas de la unidad de urea es mayor al esperado por diseño. Por consiguiente, es mayor la corrosión en los componentes de la unidad. Esta implantación no ayudará a prevenir corrosión por agentes internos que afecten la integridad mecánica de los materiales y el sistema. Sin embargo, como recomendaciones, podemos decir que es necesario realizar la medición de espesores en las líneas y equipos de la unidad de urea para evaluar condición a corto y a largo plazo, monitorear y controlar el contenido de agente corrosivo en el fluido de proceso de los sistemas de la unidad de urea, siguiendo las ventanas operacionales definidas para definir tasas de fallas en la unidad. Realizar por lazo definido las inspecciones junto con las mediciones de espesor de las líneas mencionadas para poder realizar un estudio de criticidad basado en los resultados obtenidos. La implementación del sistema de automatización nos permite evaluar y controlar los agentes activos dentro de la corriente gaseosa definida en el sistema. Habilitando un laboratorio en la empresa para la realización de pruebas, se podría realizar la comparativa entre el sistema de automatización y las pruebas de campo, hasta verificar que el sistema es totalmente confiable. Espero les haya gustado nuestra presentación, nuestro proyecto de implantación de lazos de corrosión en la planta de urea de la empresa Fertilizantes de Oriente. Gracias.